En un pueblo olvidado por el tiempo había un viejo manicomio que había cerrado sus puertas hace más de 50 años. Las leyendas hablaban de los horrores que sucedieron entre sus muros, gritos, locura y experimentos inhumanos. Con el paso de los años, se convirtió en un lugar temido por todos, un verdadero campo de terror que nadie se atrevía a visitar. Pero un grupo de jóvenes, atraídos por la adrenalina y el morbo, decidieron desafiar la oscuridad que envolvía el manicomio. Una noche de luna llena, armados con linternas y grabadoras, se adentraron en el lugar. La entrada estaba cubierta de maleza y la puerta, aunque vieja, estaba entreabierta, como si los invitara a cruzar su umbral. Al entrar, un aire helado les dio la bienvenida, como si el mismo edificio respirara el terror de sus antiguos habitantes. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y manchas de sangre seca, y el eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Se detuvieron en la sala principal, donde antes había sido un lugar de aislamiento para los pacientes más violentos. Los restos de camillas oxidadas y cadenas se encontraban esparcidos por el suelo. «Esto es asqueroso», dijo uno de ellos, tratando de esconder su miedo. Pero, a pesar de sus palabras, la emoción y la curiosidad eran palpables. Mientras exploraban, comenzaron a escuchar murmullos lejanos, como si las almas de los que habían sido encerrados ahí estuvieran llamándolos. «¿Escuchan eso?», preguntó Clara, con la voz temblorosa. Los demás se miraron con inquietud, pero decidieron seguir adelante, ignorando la sensación de que algo los observaba. Entraron en una sala de tratamientos, donde encontraron un viejo diario desgastado. Al abrirlo, descubrieron las notas de un médico que hablaba de procedimientos terribles, lobotomías, descargas eléctricas y experimentos para curar la locura. Las páginas estaban manchadas de un líquido oscuro que parecía sangre. Uno de ellos, Tomás, comenzó a leer en voz alta, y mientras lo hacía, una risa burlona resonó en la habitación. «¿Qué fue eso?», gritó Julia, sus ojos abriendo de par en par. Fue entonces cuando la luz de su linterna comenzó a parpadear. Clara, paralizada por el miedo, apenas pudo respirar. «Salgan de aquí», susurró, pero algo en el ambiente las mantenía ancladas en el lugar. Al volver a mirar el diario, se dieron cuenta de que las palabras comenzaron a cambiar ante sus ojos, como si el libro estuviera vivo. De repente, el aire se volvió denso y la risa se transformó en gritos desgarradores. Las luces de sus linternas parpadeaban y una sombra oscura se movía rápidamente por las paredes. «¡Corran!», gritó Tomás, pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta de la sala se cerró de golpe. Atrapados, comenzaron a escuchar susurros que parecían salir de las paredes. «Vengan a jugar», decía una voz entrecortada. El pánico se apoderó de ellos. Cada uno intentó buscar una salida, pero las ventanas estaban selladas y la puerta no cedía ante sus intentos. El suelo empezó a temblar y de la oscuridad emergieron figuras espectrales, con rostros distorsionados y ojos vacíos. Los jóvenes, paralizados por el horror, vieron cómo las sombras se acercaban a ellos, susurrando secretos de locura y dolor. «¿Por qué no juegan con nosotros?», preguntó una de las figuras con una sonrisa retorcida mientras se acercaba a Clara. «Déjenos ir», gritó ella, pero sus palabras fueron ahogadas por el grito ensordecedor de la entidad. La figura alargó su mano, fría y temblorosa, y tocó su brazo. En ese instante, Clara sintió cómo su mente se desvanecía, llena de visiones de locura y sufrimiento. Un mar de memorias de las víctimas del manicomio inundó su cabeza, risas, llantos y gritos de agonía. Mientras sus amigos intentaban abrir la puerta, Tomás fue el primero en caer, atrapado en un abrazo frío de las sombras. El horror se volvió palpable cuando Julia gritó al ver cómo el alma de su amigo se desvanecía en la oscuridad. Con cada segundo que pasaba, sus mentes se llenaban de locura y su voluntad de escapar se desvanecía. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, pero no había nadie en la sala. Clara, atrapada en un estado de terror absoluto,
Se quedó mirando el vacío donde sus amigos habían estado, ahora solo ecos de risa resonando a su alrededor. Con una última mirada a la oscuridad, comprendió que jamás podrían escapar de aquel lugar maldito. La mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron el manicomio en silencio, y aunque buscaron a los jóvenes, no hubo rastro de ellos. La única evidencia de su paso eran las luces que titilaban en las ventanas y los ecos de risas que se desvanecían en el aire. Con el tiempo, el manicomio volvió a ser ignorado y las leyendas crecieron en torno a él. Se decía que quienes entraban en sus muros jamás regresaban, atrapados para siempre entre la locura y el horror de aquellos que habían sido olvidados. La oscuridad del lugar permaneció intacta, esperando a su próxima víctima, mientras los ecos de risas y llantos se convertían en parte del viento que susurraba en la noche. Si te gustan las historias que te dejan sin aliento y no te dejan dormir por las noches, suscríbete a mi canal. Cada semana te traeré relatos espeluznantes enviados por gente como tú. ¿Tienes una historia de terror que no te deja en paz? Mándamela a mi correo y podrías escucharla aquí. Ya sabes, aquí donde las sombras siempre están más cerca de lo que crees.